escrituras. Las dos escrituras están en el segundo libro de Corintios. Y vamos a ver la primera, que es segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y luego vamos a ir a segunda de Corintios, ahí mismo en ese mismo libro, pero veremos el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Ya está allí, segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice el apóstol Pablo a los Corintios en esta carta, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo que es oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Yo creo que en esta iglesia en Corinto había personas que se hacían pasar por muy espirituales. Había personas que se hacían pasar con una espiritualidad muy elevada y creían que lo sabían todo. Y Pablo les escribe: antes bien tenemos que renunciar a lo que es oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos con toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y quiero que subraye el versículo 4, porque eso es de lo que hemos estado hablando y de lo que continuamos hablando en esta mañana. Versículo 4: en los cuales el Dios, y lo pone con letra D minúscula, es obvio que no se refiere a Jehová, a Yahvé, al Dios de los ejércitos, a Elohim, a Jehová Jireh, a todos los nombres con los cuales Dios se da a conocer, sino que se refiere al enemigo, a Satanás, al diablo, aquel que desde un principio ha querido hacer tu vida de ella un calvario, para que perezcas y para que no te alumbre la luz del evangelio. Y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, pensamos que cuando se habla de los incrédulos, se habla de la gente que no viene a la iglesia, de la gente que es atea, de la gente que no cree en Dios, pero no es así. Cuando habla de que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, tiene que ver también con aquellos como tú y como yo, que hemos creído en Dios, que hemos recibido la palabra, que estamos expuestos como en esta tarde o en esta mañana ante la palabra de Dios, pero dudamos, pero no creemos que Dios pueda hacer algo. Dice la Biblia que el diablo, dice el apóstol Pablo, aprovecha eso cuando eres incrédulo para cegar tu entendimiento, para que no puedas ver, para que no te resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. Más atrás, segunda de Corintios, pero ahora en el capítulo 3, versículo 14 al versículo 17, el apóstol Pablo está en la misma temática y le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia, como te digo, que se creía muy espiritual. Yo creo que es una de las iglesias en las que el apóstol Pablo más fuerte habló. Hasta 2 cartas les escribió y en las 2 les habla directo. Y les está hablando de un entendimiento que está embotado en esa iglesia. Pero usa el comparativo de lo que sucedió en los tiempos de Moisés. Cuando Moisés sube a aquel monte para hablar con Dios y donde Dios le revela sus estatutos, sus mandamientos, y dice que cuando Moisés bajó de ese lugar, tuvo que bajar con un velo cubierto, con un velo tapado, porque había una luz que resplandecía del rostro de Moisés y la gente no podía verlo a causa de la luz. Entonces la Biblia dice que Moisés se cubrió el rostro. Y dice bajo ese contexto: pero el entendimiento de ellos, hablando de aquella nación, se embotó. ¿Usted sabe lo que significa la palabra embotar? Es cuando le metes tantas cosas a algo que de repente ya no sabes ni lo que estás haciendo ni lo que estás pensando. Tienes tu entendimiento embotado.
Hay tanta información que le has metido que no sabes ni qué hacer ni qué decidir. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, cegando su entendimiento espiritual, cegando esos ojos espirituales. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora hemos venido hablando acerca de la ceguera espiritual, acerca de esos ojos espirituales y de esos oídos espirituales que Dios nos ha dado y que cada uno de nosotros tenemos para poder ver y apreciar en lo espiritual lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo. Pero en muchos o en algunos de nosotros dentro de la iglesia, hablando en un sentido general, no me refiero solamente a esta iglesia Vida Nueva, sino a la iglesia de Cristo en general. En muchos, aún dentro de la iglesia, sus ojos espirituales están velados o vendados, que no les permite ver, que lo único que ven son sus circunstancias, que lo único que ven es la atmósfera en la que se mueven, ya sea en el trabajo, ya sea en las finanzas, ya sea en la salud, ya sea en su casa, en su familia, problemas que solamente les permite ver en lo natural lo que está sucediendo. Pero como no podemos ver en lo espiritual, entonces no podemos tomar decisiones espirituales. ¿Cuáles son las decisiones espirituales? Las que la palabra de Dios nos indica que debemos de tomar en medio de situaciones difíciles. Pero si tus ojos espirituales no se han abierto y no te ha resplandecido la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, quiere decir que solamente lo único que ves es lo que acontece en el ámbito natural. Y hay un ámbito espiritual que provoca lo natural. No lo vemos, pero tenemos los ojos de la fe, los ojos del Espíritu para poder verlo, para poder discernirlo y para poder decir esto que me está pasando, ya entiendo por qué es. Es que hay un obstáculo de parte del enemigo que me pretende detener. Es que hay una guerra espiritual que se está realizando para que yo caiga, para que yo perezca, para que yo no pueda avanzar. Pero si tus ojos espirituales no se abren, entonces nunca vas a ver lo que Dios te quiere mostrar. Vimos la semana pasada la historia en el libro de Génesis, donde Dios le habla a Abraham y le dice: deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela y vente a un lugar, trasládate a un lugar donde yo te voy a bendecir. Ahí te voy a engrandecer, te voy a hacer un hombre poderoso. Y Abraham tuvo los ojos espirituales para entender eso, porque si no hubiera tenido los ojos espirituales no se hubiera ido, no se hubiera dejado la comodidad, no hubiera dejado su familia, no hubiera dejado el entorno natural en el que él vivía. Ahora, Abraham era un hombre idólatra. Era un hombre que en su nación o en su tierra, su familia tenía dioses paganos. Vivía en Ur de los Caldeos, un lugar pagano, un lugar dedicado a la idolatría. Pero ahí Dios le habla a Abraham. Y qué impresionante es que un hombre que no conocía al Dios de la Biblia, que tú y yo conocemos ahora, le pudo creer a Dios y pudo dejar todo, porque sus ojos espirituales fueron abiertos. Dios le dice: sal de tu tienda, sal de tu casa, ve las estrellas, si las puedes contar, le dice Dios, así será tu descendencia. Y lo increíble, lo sorprendente de ello es que un hombre idólatra como lo era Abraham le creyó a Dios. Y da tristeza que hombres y mujeres el día de hoy, que conocen la palabra, que están expuestos ante la Biblia, ante la palabra que se predica, que son parte de la iglesia, de un ministerio, del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, aún así hay quienes dudan.
Y dice la Biblia que tenemos que tener cuidado porque el Dios de este siglo va a aprovechar esa debilidad tuya de incredulidad para cegar tu entendimiento. Para que teniendo ojos espirituales no puedas ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dígale al que está a su lado: abre tus ojos espirituales. No seas necio, no seas necia. Abre tus ojos espirituales. Lo que estás viviendo, lo que está sucediendo en tu entorno natural es consecuencia de algo que en lo espiritual se está gestando, para bien o para mal. Y tú tienes que tener tus ojos espirituales abiertos para que puedas discernir lo que Dios te quiere mostrar, las acciones que debas de tomar, los lugares a los que tengas que ir, la gente que debas de dejar. En esa historia de Abraham que deja su tierra, su parentela, Abraham se va de ahí y camina por el desierto y llega a un lugar y ahí acampa. Pero Abraham se llevó a su sobrino Lot. Dios le había dicho: deja tu casa, tu tierra, tu parentela. Pero este Abraham, como algunos de nosotros, siendo necio, terco, se llevó a su sobrino Lot. Y eso le causó males a Abraham. Pero ahí estaban Abraham, su sobrino Lot, ambos empezaron a crecer, empezaron a ser bendecidos por la obediencia de Abraham, de haber hecho lo que Dios le dijo que hiciera. Pero llegó un día en que Abraham y Lot, o sobre todo Lot y Abraham, empezaron a pelear. Lot y los pastores de Lot empezaron a discutir con Abraham y los pastores de Abraham. La tierra en la que estamos ya es muy pequeña para nosotros dos. Ya no hay suficientes pozos de agua para tu ganado y para el mío. Ya no hay suficiente territorio ni para ti ni para mí. Empezó Lot a discutir. Y entonces Abraham le dice: ¿sabes qué? Agarra tus chivas. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Le dijo: agarra tus cosas y vete de aquí. Escoge el lugar que quieras escoger. Y así fue como Lot se apartó de Abraham y se llevó a toda su familia, sus ovejas, sus pastores, y se fueron. Y usted conoce la historia de Lot, cómo terminó. Se fueron, acamparon, dice la Biblia, se establecieron cerca de la ciudad de Sodoma, y ahí fue su perdición. Los ojos de Lot estaban vendados, que no le permitieron ver que su bendición venía de Abraham por su obediencia. Vimos la semana pasada que el nombre de Lot significa velo, mientras que el nombre de Abraham significa fe, el padre de la fe. Y aprendimos la semana pasada que la fe y el velo espiritual no pueden caminar juntos. Diga conmigo: la fe y el velo espiritual no pueden andar juntos. Abraham no podía andar con Lot, por eso lo despidió. Tú tienes que despedir. Tú tienes que quitar y echar fuera de tu vida todo aquello que obstaculiza tu fe y todo aquello que obstaculiza los ojos espirituales para que no puedas ver. Amén. Vamos a ver el día de hoy características de personas que tienen un velo espiritual. Un velo espiritual que no les permite ver con sus ojos espirituales. 4 características. La primera de ellas: se alejan de su fuente. Fue lo que hizo Lot. Esta tierra es muy pequeña para nosotros dos. No podemos habitar juntos. Estaban siendo bendecidos. No podemos habitar juntos. Lot era prosperado porque estaba al lado de Abraham, porque Dios a quien bendecía era Abraham, pero por causa de Abraham Lot era bendecido. Pero Lot no pudo ver eso. Sus ojos espirituales estaban velados. Hay personas que Dios está bendiciendo y tú eres bendecido por esas personas, pero no te das cuenta, porque hay un velo espiritual sobre tus ojos que no te permiten ver, y que tú quieres hacer y quieres decir: no, yo quiero tener lo que yo pueda tener por mis fuerzas, por mi intelecto, por mi esfuerzo humano. Era lo que estaba haciendo Lot. Lot tenía un velo espiritual, su mismo nombre lo estaba diciendo. Y él decidió apartarse de Abraham.
La semana pasada le hablé de un hombre en el Nuevo Testamento, Onesíforo, un hombre que buscaba a Pablo, un hombre que llegó a un lugar donde él pensó que Pablo estaba en una ciudad y empieza a buscarlo y no lo encuentra y va y lo busca casa por casa hasta que da con él, Pablo estando en la cárcel. Y ahí Pablo en la cárcel, cuando ve a este varón, le bendice. Y dice el apóstol Pablo que este hombre Onesíforo nunca le dejó. Siempre estuvo con él donde quiera que Pablo iba. Y la razón por la que este hombre seguía a Pablo era porque este hombre era bendecido por lo que Dios le daba a Pablo como bendición. Este hombre era bendecido. Fue lo mismo que pasó con José el soñador en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Un hombre que fue usado por Dios, que Dios le dio una visión a José. Y aunque fue vendido como esclavo y fue esclavo en la casa de Faraón, en la casa de Potifar, perdón, siervo de Faraón, Potifar fue bendecido a causa de ¿quién? De José. Entonces hay una fuente de bendición para tu vida. Pero si tú no tienes ojos espirituales para verlo, lo primero que vas a hacer es dejar esa fuente de bendición. Fue lo que hizo Lot. Otra segunda característica, la gente que tiene velos espirituales, que sus ojos espirituales están cegados. Escuche bien esta porque la verdad que está tremenda. Son personas contenciosas. Ay, 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 no diga amén, diga ay, 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 porque le está pegando. Gente contenciosa, gente que siempre está peleando, gente que siempre tiene un argumento para discutir, gente que siempre está inconforme con las cosas. Es gente que tiene un velo espiritual. Y esto lo puede llevar al terreno de su matrimonio. No sé si el hombre o la mujer o los dos, contenciosos, peleando, discutiendo. Es que nunca alcanza. Oye, ¿cómo quieres que alcance si eres una gastalona o si no administras bien el dinero? Era lo que discutía Lot con Abraham. No nos alcanza, es muy poco, quiero más. Lo puedes llevar al terreno de tu trabajo laboral, lo puedes llevar al terreno de tus hijos, aún al terreno dentro de la misma iglesia. Gente que se queja, gente que de todo, ay, ahora pusieron esto, ay, ahora ya pusieron allá el gel para las manos, ay, en esta iglesia, ay, el pastor, ay, ay, ay. Unos pastor, qué bueno que puso eso, y otros, ay, pastor, ¿cómo se le ocurrió a usted tanta tontería? Velos espirituales, gente que se queja por todo. En el caso de Lot, ellos querían más espacio, ellos querían más tierra, más pozos de agua. Para ellos, escucha bien, no era suficiente lo que tenían, no era suficiente la provisión que Dios les había dado. Ellos querían, y no solamente querían, sino exigían por más y más. Gente que tiene velo espiritual contiende por todo, no tiene contentamiento. Su ceguera espiritual no le permite ser una persona agradecida. Quizás no tenemos aquello, pero esto que tenemos Dios nos lo dio y estamos agradecidos y vivimos en paz con lo que Dios nos ha dado. Sí, Él tiene más para darnos, pero a lo mejor no es el tiempo. Y ese tiempo va a llegar en la medida que seamos agradecidos, en la medida que tengamos contentamiento. Gente que discute por todo, gente que siempre está contendiendo con los demás, es gente que tiene un velo espiritual. Así que dígale al que está a su lado, espero que tú no seas de ellos. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 que tenemos que ser agradecidos por todo. Pero la ceguera espiritual no te lo permite. Pablo dice en el libro de Tito capítulo 3 versículo 9, evita las cuestiones necias. En otras palabras, evita juntarte con gente necia. Ahora, si te casaste con una necia,
o te casaste con un necio, no agarres este versículo para decir, ya dijo el pastor que te dejara. No, 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 no. Usted lo escogió necio, ahora se aguanta. O sea, no cree que se hizo necia después o necio después de que se casaron. No, ya era. Pero tenía el entendimiento embotado usted por el amor, por la ilusión, ¿verdad? Pero ya cuando se casó, que ya tienen varios años viviendo juntos, entonces se le abrieron sus ojos y se dio cuenta con quién se casó, pero ahora se aguanta. Lo que sí dice la escritura, el apóstol Pablo dice, evita las cuestiones necias. Si ella o él es necio, no entre en discusión. No le va a ganar, a un necio no le gana. Mejor hágase como que ya le ganó. Sí, tiene razón, vieja. Sí, sí, gorda, lo que tú digas está bien, no pasa nada. Sí, 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 yo me equivoqué. Yo me equivoqué, es mi culpa. Y sale ganando usted. Pero evita las cuestiones necias. No va a entender. Hay un velo espiritual, hay una ceguera espiritual que no le va a dejar ver. Pablo dice, Tito capítulo 3 versículo 9, perdón, Tito capítulo 3 versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no hay provecho. En las discusiones no hay provecho. Gente contenciosa tiene una ceguera espiritual. Y en esa ceguera espiritual no van a poder ver las bendiciones que Dios tiene para ellos. Se enfocan en algo, se quejan en algo, se amargan por algo, entran en contienda por algo, se ponen negativos o negativas por algo, se deprimen por algo, no tienen esperanza porque algo les está pasando, pero hay un velo espiritual. Y hasta que ese velo no se ha quitado de sus vidas o de sus ojos, entonces no van a poder ver con claridad. ¿Por qué entra la gente en contienda? Porque tiene velo. La gente que tiene un velo espiritual no puede ver lo que tú ves. Eso lo puedes ver en tu casa, en tu familia, con tus hijos, como papá. Si tienes hijos adolescentes, por ejemplo, hijos que aún todavía son jóvenes, tú como papá o como mamá tienes cierta experiencia que has adquirido por el paso de la vida. Y entonces ahora que tienes a tu hijo o tu hija adolescente, tú le quieres enseñar, tú le quieres educar, tú le quieres guiar, pero ellos o ellas están empeñadas en lo que quieren hacer. Aunque les esté ocasionando un mal, aunque los esté llevando a una destrucción en su vida, en su adolescencia, en su juventud, ellos no quieren ver lo que tú ya viste. ¿Sí me entiende, papá y mamá? Sus ojos están velados o vendados. Y por más que tú te esfuerces, por más que tú les digas, no lo van a entender. Entonces, ¿qué tienes que aplicar? Disciplina. Cuando ya has agotado la palabra, cuando ya has agotado la reflexión, cuando ya has agotado la instrucción y ellos o ellas siguen velados en su entendimiento, entonces lo que sigue es la disciplina. Porque si no, su vida va camino a la destrucción. En una familia, en una casa, crecen juntos los hijos, crecen junto con papá y mamá, pero cada uno ve la vida de manera diferente. Y aun cuando la luz del evangelio ha llegado a la casa, no les ha alumbrado. Yo voy de acuerdo, hubo ocasiones en que en mi familia, cuando mis hijos eran adolescentes, jóvenes, que decían, papá, es que tú estás mal. Y sí, yo reconozco como papá, no lo sabemos todo. Mamá, no es así como tú dices, estás mal. ¿Y sabe a dónde recurríamos? A la palabra. A lo mejor tú como mamá o tú como papá estás mal en la instrucción. Estás mal en lo que le quieres decir, el consejo que le quieres dar a tus hijos, porque así fuiste formado o formada. Entonces quieres que tu hija o tu hijo sea formado como tú. Ok, haz un lado esa formación y vete a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debes de comportarte? Pero si aún así ese hijo o esa hija es necia o necio, entonces sus ojos espirituales están vendados. Y lo que prosigue después de ello es la disciplina. Nadie dice amén. Por eso habrá ocasiones en que la visión que Dios te dio no la puedes compartir con cualquier persona.
Porque si esa persona tiene un velo espiritual, no va a poder entenderlo y va a entrar en contienda contigo. A veces andamos platicando lo que Dios nos dijo que vayamos a hacer dentro de la iglesia, en la casa, en el trabajo, y la gente nos juzga loco o locas. Ya salió este. ¿Y ahora por qué? Porque no entienden. Porque Dios abrió tus ojos espirituales para que tú veas lo que Dios te está mostrando. Pero aquel que tiene ceguera espiritual no va a ver lo que tú ves. No va a ver lo que Dios te está mostrando. Eso fue lo que pasó en el caso de los pastores con Lot y Abraham. Los de Lot no tenían la misma visión de Abraham. Y mire, lo que Lot debió de haber hecho era haberse puesto de acuerdo con Abraham. Oye, no hay suficiente tierra para nosotros y para ti. Oye, nos faltan más pozos de agua. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo, Abraham? Habla con Dios, consulta a Dios. Él debió haberse puesto de acuerdo con Abraham, porque la bendición no era para Lot, ¿está conmigo? Era para Abraham. Y Lot era bendecido por la cercanía que tenía con Abraham. Pero Lot no entendió eso. Moisés sabía para dónde habría de ir el pueblo. Moisés conocía la dirección y el camino por el cual tenían que andar, porque Dios se lo mostraba a Abraham. Pero es difícil cuando en medio de un pueblo, cuando en medio de una familia, la gente no sabe para dónde tiene que ir. Y cuando lo sabes, porque el líder, el papá, la mamá, el pastor, el anciano, la persona que está siendo usada por Dios sabe para dónde van, pero los demás están ciegos. ¿Y qué es lo que ocasiona la ceguera espiritual? La incredulidad. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Tú puedes estar dentro de esta casa espiritual, de esta familia de la fe en Cristo Jesús, mas sin embargo ser una persona incrédulo, hombre o mujer, y el Dios de este siglo va a cegar tu entendimiento. Número 3. Las personas con velos espirituales o con ceguera espiritual, escuche esta, toma decisiones equivocadas. Toma decisiones equivocadas. Decide lo que le va a la mano, decide lo que está más rápido por hacer, simplemente porque no pueden ver más allá de lo físico. Eso fue lo que hizo Lot. No solamente se alejó de Abraham, no solamente discutió con Abraham siendo él su fuente de bendición, sino que tomó una decisión equivocada cuando Abraham le dice: a ver, mira Lot, ¿a dónde te quieres ir? Voltea a ver para todos lados y escoge. Le dio una opción para escoger. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Dice el libro de Génesis que él miró aquel valle, hermoso valle, y dijo: este valle se parece al huerto del Edén que Dios creó. Y puso su mirada en lo que él parecía que era como el huerto del Edén. Y dice que se fue para allá, no solamente él, sino que agarró su familia y agarró a toda su gente que le seguía. Las personas con un velo espiritual confunden lo malo con lo bueno. Diga conmigo: confunden lo malo con lo bueno. Aquel lugar lo debió de haber discernido que era un lugar de perdición, Sodoma y cerca de Gomorra. Pero él no discernió eso. Él dijo: no, me voy para allá, se ve bueno, se parece a la tierra del Edén. Y tomó una mala decisión y se fue para allá. Yo no sé si usted en alguna ocasión se ha preguntado: ¿por qué tomo malas decisiones? Si en algún momento de su vida usted ha dicho: ¿por qué siempre decido lo malo y no lo correcto? Puede ser una persona casada, una persona soltera, no importa la edad. Puede ser en su mismo negocio, pero a veces está tomando decisiones incorrectas. Y quizás en el momento sabe que está decidiendo mal, o en el transcurso de la marcha de haber decidido mal, usted se empieza a dar cuenta y dice: chin, la volví a regar.
Vieja, ¿por qué? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Mi amor, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué? Porque siempre ando tomando malas decisiones. No levante la mano, pero ¿no le pasa a usted eso? Que se junta con alguien, le hace la vida imposible y termina dejando, ya no vuelvo a hacerlo. Y otra vez, y otra vez. Ay, no entiendo por qué me pasa lo mismo. Si yo soy una hija de Dios. Porque decides mal. Porque tienes tus ojos velados o vendados. Tus ojos espirituales están cegados. Dice la Biblia que cuando un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Cuando tú estás ciego espiritualmente no puedes ver. Y va a ser muy fácil que tomes un camino diferente. Va a ser muy fácil que tomes una decisión equivocada. Y que tarde o temprano termines tropezándote y cayendo. Y cuando tú llevas gente a tu lado o detrás de ti, según tú guiándolos, van a caer igual. Por eso es importante con quién te juntas, a dónde vas, qué lugares frecuentas. Porque si has confundido lo bueno con lo malo, es porque hay un velo espiritual. Ay, no pasa nada, pastor, que vaya ahí. A mí no me pasa nada. Tú ve donde quieras ir, métete donde te quieras meter. Perdona la expresión, revuélcate con quien te quieras revolcar. A mí no me pasa nada. A quien le va a pasar es a ti. Las consecuencias que van a venir es sobre ti. Porque hay un velo espiritual. ¿Sí me entiende? Hay una ceguera espiritual que no te permite ver. Un ejemplo de ellos fue Sansón. ¿Sí ha leído la Biblia de Sansón? Aquel chavo que hacía ejercicio y que se ponía acá bien, ¿no? Él fue escogido por Dios. Y el nombre de Sansón originalmente significa pequeño sol. Alguien que iba a brillar en medio de una nación que estaba siendo presionada y hostigada por los filisteos. Y Dios le dio una instrucción a sus padres. Y le dijo: este muchacho desde niño, conforme vaya creciendo, no debe de pasar navaja sobre su cabello, porque ahí está la fuerza que yo le voy a dar. No debe de juntarse con mujeres que no sean las del mismo pueblo. No debe de beber vino, no debe. Y le empezó a dar una serie de instrucciones Dios a Manoa, padre de Sansón. Y aunque los papás quisieron corregir a Sansón desde pequeño, desde su adolescencia y su juventud, llegó un momento en que ya era mayor de edad, ya tenía su credencial de lector. Ya tenía 18 años el Sansón, ya podía hacer lo que quería. Y llegó un momento que los papás ya no le pudieron decir nada. Y en esta historia usted la conoce muy bien. Fue y se enamoró de alguien que no debía de enamorarse. Diga conmigo: no me debo enamorar de alguien que no me debo enamorar. Pastor, pero es que el amor, no. Ahí va Sansón con Dalila. Usted conoce la historia. Y los filisteos querían atrapar a Sansón, porque si alguien conocía el propósito de Sansón, era el enemigo. Si alguien conoce tu propósito en la vida, es el enemigo. Tú quizás ni lo conoces, o a lo mejor lo conoces pero te vale. Pero el enemigo dice: no, yo sé lo que este puede hacer. En Cristo Jesús yo sé lo que puede hacer. Yo sé hasta dónde puede llegar, hasta dónde Dios lo va a llevar. Yo sí creo a lo que Dios dijo de él. Entonces le voy a cegar su entendimiento. Él no cree, es incrédulo. Le voy a embotar su entendimiento. Y entonces ahí va Sansón con Dalila. Y los filisteos le dicen a Dalila: mira, te vamos a dar una corta lana, pero descubre cuál es el secreto. Ya sabe cómo son las mujeres, ¿no? Oye, Sansi. Así de cariño, no, de cariño. Dime cuál es tu secreto. ¿Cómo es que tienes tanta fuerza? ¿Qué proteína te toma, no?
Y Sansón le dijo, no, pues es que no me corto las uñas de las manos, ¿no? Ahí andaba Sansón con las uñotas. La estoy parafraseando, parodiando. Y ya lo pone a dormir la Dalila y le corta las uñas. Y nada, que venían los filisteos, Sansón, los filisteos. Y se levanta Sansón y órale, se los echa a todos los que venían contra él. Ay, Sansi, me engañaste. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Que no confías en mí? ¿No confías en mi amor? Dame una prueba de tu amor. Así son. Dime cuál es el secreto. Y Sansón le dice otra cosa por ahí. Y lo pone a dormir y le corta eso que le había dicho, su ropa, su capa, la navaja que traía suiza. Por ahí es la navaja la que, y le quita la navaja. Y vienen los filisteos y otra vez. Tanto fue así la insistencia de Dalila, que dice que un día le dijo a Sansón, mira, la verdad te voy a decir la neta, es mi cabellera, es mi pelo. Ahí Dios me ha dado la fuerza, ahí radica mi fuerza. El día que me la corten, ese día se van a acabar mis fuerzas y ya no voy a saber qué más hacer. Lo puso a dormir y le cortó su cabello y lo rapó. Así como cuando antes entrábamos a la prepa, al menos cuando yo entré a la prepa, nos raparon. Le cortó su cabellera. Y ahora sí, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y aquel hombre se levanta pensando que tenía todavía el respaldo de Dios, la fuerza de Dios. Y cuando se levanta no tuvo fuerzas. Ni cuenta se dio, escucha bien, ni cuenta se dio cuando el Espíritu de Dios se había apartado de él. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso por el cual el enemigo fue llevando a Sansón hasta que realmente le quitó la fuerza. Y no solo eso, si usted lee Jueces capítulo 16, quiero que lo leamos. Jueces capítulo 16, versículo 4, ¿qué dice? Jueces capítulo 16 versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ahí empezó su ceguera espiritual. Ahora bríncate hasta el versículo 24, mire cómo, hasta el versículo 21, perdón, mire cómo terminó Sansón. Mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué le sacaron? O sea, no solamente Sansón era ciego espiritualmente, sino que llegó el día en que perdió sus ojos naturales. Le sacaron sus ojos y le ataron, lo llevaron a un lugar llamado Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Se le dio, perdón la expresión, el trabajo de un animal. Quienes molían el grano eran los animales. Los burros, las yeguas, los caballos. Pero ahora habían quitado a esos animales y habían puesto a un hijo de Dios a hacer el trabajo de un animal. Vea la manera en cómo el enemigo quiere destruirte a ti y a mí. Y todo empieza por una ceguera espiritual. El enemigo no destruyó a Sansón de la noche a la mañana. Fue un proceso. Pero todo empieza con incredulidad. El diablo dice: aquí le puedo cegar sus ojos para que no vea. Fue un proceso. No se rompe la relación con Dios de la noche a la mañana. Es un proceso. No pienses que porque hoy estás firme con Dios siempre vas a estar así. El enemigo no te va a quitar tu relación con Dios. No lo puede hacer. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice la Escritura, nos apartará del amor del Padre, del amor de Dios. No te va a poder apartar. Pero lo que sí va a hacer es ponerte un velo espiritual. Y con ese velo espiritual, poco a poco, te vas a ir apagando hasta que termines haciendo las cosas que los animales hacen. Ahora, la historia de Sansón, aunque
pareciera muy triste, su final fue glorioso. Aunque murió aplastado, pero él terminó y cumplió su propósito. Destruyó, dice que más de 1000 filisteos en ese tiempo, que todo el tiempo que estuvo libre y haciendo lo que Dios le dijo que iba a hacer. El diablo pretendrá tumbarte muchas veces, pero Dios te va a levantar. El diablo podrá poner velas y vendas sobre tus ojos, pero Dios te vuelve a dar una oportunidad para que vuelvas a creer. Cuando tú te vuelves a Dios y vuelves en comunión con Él, fue lo que hizo Sansón en los últimos minutos de su vida. Cuando estaba ahí, lo sacaron para burlarse de él y para tenerlo como un bufón ahí delante de todo un estadio, un escenario ahí donde se estaban burlando de Sansón, y lo amarran entre las cadenas, entre los muros o las columnas principales del templo de aquellos filisteos, y le dicen: Sansón, libérate, ¿dónde está tu fuerza? Ya le había vuelto a crecer otra vez el cabello. Él no veía nada, no tenía ojos para ver naturales ni espirituales, pero había clamado a Dios y le había dicho: Señor, vuélveme la fuerza. En otras palabras, vuélveme a ser como antes. Restaura mi identidad, restaura lo que tú dijiste que ibas a hacer en mí, vuélvelo como antes. Y Dios escuchó el clamor de este varón, y la fuerza regresó a Sansón. Y dice que tumbó esas columnas, se derrumbó aquel edificio, y dice que murieron más filisteos que todo el tiempo de la vida de Sansón. Quizás en los últimos minutos de su vida, Sansón reconoció que era ese pequeño sol que Dios iba a usar para sanar, restaurar y rescatar a esa nación de Israel. Yo no sé en qué procedimiento o en qué proceso te encuentres tú en tu vida, pero si has caído como Sansón, Dios te puede levantar otra vez. Para los que estamos en Cristo no hay condenación, hay restauración, pero tienes que saber discernirlo. Señor, vuelvo a ti. Por último, número 4, la gente con velos nunca ve el poder de Dios. Nunca va a ver el poder de Dios. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y dice la Biblia que las hijas de Lot y su familia se fueron a vivir ahí en una cueva. Cuando vino la destrucción sobre aquellos lugares, las hijas de Lot se emborracharon y cometieron incesto con su papá para quedar embarazadas, para que hubiera descendencia. No había hombres, decían ellos. En los demás capítulos que se leen acerca de Lot, si algo podemos ver es que Lot nunca oró a Dios. Nunca buscó la dirección de Dios. Nunca se ve que Lot hubiera oído a Dios. ¿Por qué? Porque la gente que tiene velo espiritual es gente que no puede ver el poder de Dios. Y si no lo puede ver, tampoco lo puede entender. Yo conozco gente que dice: sí, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios me puede libertar, yo sé que Dios me puede prosperar, pero no lo veo. No sé por dónde Dios va a venir. Sí, yo me gozo cuando otros dicen lo que Dios está haciendo en su vida, pero yo no lo veo en mi vida. ¿Y sabe por qué la gente no ve a Dios en su vida? Porque el enemigo ha puesto un velo sobre sus ojos, vendas mágicas sobre sus ojos. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba siendo clavado en esa cruz, el templo tenía un velo, y cuando Jesús muere en esa cruz, dice que el velo se rasgó desde arriba hasta abajo. Y eso nos deja ver en lo espiritual que el velo que estaba sobre nuestros ojos, que el enemigo pudo haber puesto desde antes que conociéramos de Cristo, desde que antes que estuviéramos expuestos a la palabra de Dios, ese velo se quitó. Cualquier atadura, cualquier velo o venda que tú hayas tenido desde tu pasado, que te han llevado a ser una persona imposibilitada a hacer lo que Dios dice que hagas, en Cristo Jesús ese velo se ha roto. Pero debemos de creerlo y debemos de caminar en ello. Abraham representa la fe y Lot representa el velo.
y ambos no pueden andar juntos. Y yo creo que a través de esta palabra Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales y nos quiere hacer entender que hay un poder que puede obrar en nosotros. Dice la Biblia, el mismo poder que resucitó y levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que obra en la vida de los hijos de Dios. Pero mientras haya un velo espiritual, no lo vamos a poder ver. Y en esta tarde yo quiero concluir que tú podrás estar rodeado de la bendición de Dios y no te das cuenta, porque hay un velo espiritual sobre tus ojos que no te permiten ver el ámbito espiritual, que lo único que tú ves solamente es el ámbito natural. Y cuando tú ves en el ámbito natural, tú vas a cometer el mismo o los mismos errores que cometió Lot. Me llama la atención y leía yo mientras preparaba este mensaje que Abraham, la vida y el peregrinar de Abraham fue una vida donde él avanzaba y ponía su tienda, su casa de campaña, por decirlo así. Y Abraham sabía que no era permanente. Escucha bien esta conclusión. Abraham sabía que ese lugar donde él llegaba no era permanente, era un lugar momentáneo, porque Dios lo habría de mover de ese lugar hacia otro lugar. Todo el peregrinar de Abraham por el desierto, desde que dejó su tierra, su casa, su parentela, hasta el día que entró a la tierra prometida, o al menos cerca de la tierra prometida, todo ese caminar, escucha bien, Abraham acampaba. Porque un campamento es aquel donde llegas y acampas, y llega un momento en que levantas tu campamento y te mueves hacia otro lugar. Pero cuando Lot se fue de Abraham y vio aquella tierra de Sodoma parecida al Edén, al huerto que Dios había creado, dice, él se fue y se estableció ahí. Esa fue su perdición. Y yo quiero terminar con esto, amada iglesia. Cuando lo que tú estás viviendo en tu entorno natural, tú decides establecerte allí, en ese territorio, esa va a ser tu perdición. Porque sin duda alguna Dios no te quiere allí. Dios ya dijo, ya declaró, ya profetizó lo que Él tiene para ti. Hay bendiciones que ya Dios soltó, y dice la Biblia, están en los lugares celestiales. Pero el hecho que tú no las recibas el día de hoy no quiere decir que no van a llegar. Pero si yo me establezco y digo, bueno, pues no van a llegar las bendiciones de Dios, hasta aquí llegó mi vida, aquí me establezco, ahí es tu perdición. Abraham llegaba y se acampaba en un lugar, y veía que había conflictos, y veía que venían reinos de otros lugares a querer hacer la guerra de Abraham. Y Dios le decía a Abraham, levántate, no es ese lugar, ahora vete a otro lugar. Y Abraham agarraba su tienda, su campamento, todos sus pastores y sus ovejas, y vámonos a donde Dios nos quiere llevar. Lo mismo que hacía Moisés, ¿se acuerda? Con el tabernáculo. Llegaban a un lugar, la nube se paraba y ahí acampaban. Pero al día siguiente la nube se movía de día o de noche, la columna de fuego, y Moisés agarraba el campamento y vámonos. Nunca se establecían. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que el lugar y la situación que tú estés atravesando el día de hoy no es para siempre. El problema por el que tú estás atravesando, financiero, de salud, familiar, no es para siempre. No te establezcas ahí. Acampa, sí, es momentáneo, es por un momento, pero no te establezca. Cuando tú te estableces, echa raíces. Bueno, aquí Dios me quiere. Bueno, esa es la vida que Dios me quiere dar. No, Dios no es así. Tú te estableces en una situación que tú estás viviendo, pierdes las fuerzas, pierdes el ánimo, pierdes la fe, y dice el diablo, ya me lo eché al plato. El diablo te está saboreando.
Eres un platillo suculento para el diablo. Él ya sabe cómo te va a sazonar. Él ya sabe si te va a comer de media, de 3/4, término medio o bien cocido. Él ya te está saboreando, Él ya te echó el ojo. Y Él te pone una situación difícil por la que tú estás atravesando. Y te ciega tus ojos espirituales para que no veas en lo espiritual. Y solamente ves con ojos naturales. No, este es el negocio, pues Chihuahua está en la bancarrota. Pues ya ni modo, vieja. Ya ni modo, nos tocó bailar con la más fea. Y te estableces. Ahí es tu perdición. Pues ya dijo el doctor que lo que tengo es incurable. No, pues ya ni modo, hay que hacer el testamento. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya te estableciste. No, pues es que ya me casé con esto, me casé con aquella. No, pues ya ni modo, ya me amolé, dijo el pastor. Y te estableces y echas raíces. Esa es la vida que me tocó vivir. Necesitamos acampar, porque Dios te puede sacar de un lugar y llevarte a otro. Dios te puede mover de una situación y ponerte en otra situación mejor. Pero necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. No, ya no tengo trabajo, ya me corrieron. No, vieja, pues ahora voy a estar aquí en la casa. No, es momentáneo. No te establezcas como lo hizo Lot. Él fue hasta aquel lugar y dijo: aquí me establezco, aquí establezco mi familia, aquí establezco a mis hijas. Y la ciudad de Sodoma fue creciendo de tal manera que creció tanto que abarcó hasta donde estaba Lot. Y cuando menos se dio cuenta, Lot ya estaba dentro de la ciudad. La ciudad se había tragado a Lot y a su familia. Que las circunstancias que te rodeen, que los problemas que hay en tu atmósfera no te traguen, perdona la expresión. Que no te coman, que no te consuman, que no te venzan, que no te debiliten en tu fe y en tu confianza en Dios. Toda situación que vivimos en la vida es momentánea y es pasajera. Esa situación la usa Dios para que abras tus ojos espirituales y para que disciernas: Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué tienes preparado para mí? Aún los momentos más difíciles de tu vida, donde el diablo piensa que ya te destruyó por completo, de ahí Dios te levanta, de ahí Dios te saca. Fue lo que hizo con Sansón. El diablo pensó que Sansón ya iba a quedar ahí destruido, y aunque sí murió, pero cumplió con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Sansón se arrepintió, reconoció que no fue obediente a lo que Dios había dicho en la instrucción que había para él. Y al final Sansón cumplió con el propósito eterno en su vida. Yo quiero que te pongas de pie y que reflexionemos a través de esta palabra. ¿Qué te ha hablado Dios de estas 4 características simples y sencillas, tomadas de Lot, siendo un hombre que tuvo una ceguera espiritual y que destruyó su familia? ¿Qué te ha hablado Dios acerca de esta palabra? Levántale tus manos y dile: Señor, abre mis ojos espirituales. Dile: Señor, yo no quiero ser un ciego espiritual. Yo quiero ver lo que otros no ven. Dice tu palabra, Señor, que hay una promesa, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para aquellos que te aman. Dile: Señor, yo te amo. Yo soy tu hijo. Que tu Espíritu Santo en esta tarde venga sobre mi vida y me dé discernimiento, me dé revelación de esta palabra y me haga entender lo importante que es discernir en lo espiritual. Abre mis ojos espirituales, Señor,
que pueda ver lo que antes no veía, que pueda ver lo que otros no ven, que pueda entender, Señor, y discernir que el lugar en el que hoy me encuentro, la atmósfera que me rodea, no es para siempre, Señor, sino que será momentánea y que habré de salir y de pasar para moverme al lugar donde tú me vas a llevar, Señor. Padre, que esta palabra te dé a ti toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Y yo bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo a tus hijos. Cada matrimonio, levante sus manos. Cada matrimonio, Señor, cada familia aquí representada, cada joven, cada señorita, cada niño, cada bebé que ha venido, Señor, a esta reunión. Padre, les bendecimos en tu nombre, Jesús. Declaramos que el bien y la misericordia les acompañará siempre donde quiera que van. Que en paz salen de su casa y de la ciudad, y en paz tú les harás retornar a ella. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu gloria resplandece sobre el rostro de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén.